Las recientes detenciones de personas acusadas de vínculos con el terrorismo yihadista, una de ellas, como ya les hemos adelantado, en pleno centro de Zaragoza, en la calle Las Armas, precisamente la semana pasada, han vuelto a activar la alarma social. Y a eso, Enrique, tenemos que sumar también los recientes atentados en Europa. Sí, Vanessa, buenas tardes de nuevo. Los atentados en Alemania y en Francia, ahora hablaremos de ello en los últimos meses, porque la amenaza terrorista, insisten los expertos, que aunque no sea tan intensa, que aunque no haya atentados tan graves como los que tuvieron lugar en París en 2015, en España con el 11M, sigue estando ahí. Y dicen los expertos que el terrorismo va mutando. Enseguida escucharemos a un profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Pero antes vamos a empezar por los últimos ataques terroristas que han tenido lugar, por lo menos los más llamativos, porque en África, por ejemplo, son más comunes y en Asia también, en Europa. El primero, el 13 de febrero de 2025, estamos hablando de hace menos de 2 meses, con 30 heridos en Múnich y un conductor que arrolló a un grupo de personas que estaban en un día festivo en esta ciudad alemana. El siguiente, apenas unos días después, en Berlín, el 21 de febrero, con un herido grave, precisamente de nacionalidad española, por un apuñalamiento. Una persona de origen sirio que se acercó a este hombre y le apuñaló. Sobrevivió, por cierto. Y el último, que tenemos que comentarles, al día siguiente, en la localidad francesa de Mulhouse, con un muerto y 2 heridos. También se llevó a cabo por apuñalamiento. Estamos hablando en estos casos, y según insisten los expertos, de lobos solitarios, lo que se conoce como personas que no tienen ninguna red ni entramado, no pertenecen directamente a ninguna organización en concreto, pero que han sido adiestrados a través de las redes de Internet, y ellos mismos preparan y se comprometen con teorías extremistas, tanto del yihadismo radical como de otras teorías también extremas, y realizan este tipo de atentados. ¿Y España en qué situación está? ¿Y desde cuándo está en esta situación? Bueno, pues seguimos en riesgo alto. Vamos a ver una imagen que es muy gráfica y que lo dice. Además, es la alerta 4 antiterrorista. Estamos en esta alerta desde el año 2015. Tras los atentados en París, hay un total de 5. La quinta sería riesgo muy alto. Actualmente estamos en el nivel 4 avanzado, que es un riesgo alto por atentados terroristas. ¿Por qué? Se preguntará la gente en casa. No vemos que se hayan cometido atentados como el de Múnich, el de Berlín, el de Mulhouse en Francia, aquí en España. Pues que las fuerzas y cuerpos de seguridad, que ya tienen un trabajo previo, por desgracia, con la banda terrorista ETA, están muy bien adiestrados y están deteniendo a estas personas antes, Vanessa, de que cometan los atentados. Prueba de ello, lo que pasó en la calle Las Armas y en otras localidades españolas hace una semana. Esta es la situación. Hemos conocido en qué nivel de alerta se encuentra España. Hablamos ahora con un abogado que ha estado en primera línea acusando a detenidos por terrorismo yihadista. Hablamos ya con Jorge Piedrafita. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. ¿En qué casos ha trabajado últimamente? Bueno, hemos trabajado en el caso del yihadista de Algeciras, que asesinó al sacristán pensando que era el cura, la célula yihadista de Pamplona. Ahora estamos trabajando en la célula yihadista de Ceuta. Y bueno, y distintas operaciones que la verdad que hay muchas más de las que se piensan, porque como bien decís antes, digamos, a la lucha ante el terrorismo se ha dividido en 2 líneas muy distintas: lo que queda de ETA, que se trabaja de una manera, pero lo que es la nueva línea del terrorismo yihadista es un trabajo mucho más complejo, por la forma de actuar de estas personas, y además que se actúa ante los tribunales especiales de terrorismo. Requiere un conocimiento especializado, porque esta gente, a diferencia de cómo pasaba con la banda terrorista ETA,
están en una época mucho más avanzada, usan tecnologías más avanzadas y tienen unas formas mucho más sofisticadas de actuar, que ello nos lleva a trabajar tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que creo que tenemos unas excelentes unidades especiales con las que trabajamos de forma coordinada, y entre todos pues yo creo que nos hemos reinventado. Estamos reforzando la lucha contra el terrorismo, y lo que hay que hacer es no arreglar, como decimos en Huesca, hay que seguir trabajando porque son casos muy complejos, pero si no, no erradicaremos una amenaza que está ascendente y que es muy amplia, porque como bien habéis dicho, así como ETA funciona de una forma estructural, una forma que era más reconocible, más palpable, aquí estamos ante un terrorismo que actúa mucho con lobos solidarios, con gente que para nada dirías que se ha radicalizado, se radicaliza por internet de la forma más inesperada, y es un terrorismo pues nos hace estar a un nivel alto porque quiero decir, es muy difícil de detectar, y además estamos ciertamente un poco preocupados ante que a veces se tiende a minimizar este problema, como diciendo, bueno, ETA ya pasó, ahora no tenemos un problema de terrorismo, y un poco como que se quiere ignorar la situación. No porque el yihadismo en España siga habiendo facciones que reclaman el andaluz como suyo. Somos un objetivo, se están detectando muchas células activas, y la verdad que nosotros que llevamos este tipo de temas especializados tenemos trabajos, y cada día están entrando más causas en la Audiencia Nacional en las que tenemos que acusar, además con la enorme complejidad de la falta de medios que tiene la justicia, pero sobre todo ante terroristas que actúan solos, con temas Sí. informáticos muy sofisticados, que es donde tenemos que intentar cogerlos, y por eso creo que tenemos que seguir en la línea y queda mucho trabajo por hacer. Yo diría a la Si nos ciudadanía dices, que Jorge, que queda todavía mucho trabajo por hacer, pero que se sigue cada día, y Enrique nos estaba hablando también precisamente de esa operación que se llevó hace escasos días ahí en Las Armas, también aquí en Zaragoza, Enrique. sí, sí, yo diría que tiene que haber tranquilidad porque hay unos cuerpos especiales que trabajan muy bien, se están haciendo muchas operaciones y estamos trabajando intensamente en ello. O sea, yo creo que no tiene que haber una alarma social distinta a la de otra criminalidad, lo que hay que tomarlo con la serie de la entidad que el yihadismo tiene. Bueno, pues creo que ha quedado claro, ¿no, Vanessa? Sí. Jorge, estábamos diciendo, nos has explicado muy bien cuál es ese perfil, los casos en los que ha trabajado, y estábamos viendo ese nivel de alerta que ahora mismo nos explicaba Enrique, que está en nivel 4 actualmente, y de momento la previsión es que se mantenga esa. Sí, eso es. Ahora mismo estamos en nivel 4. Yo, por el constante contacto que tengo, por el trabajo tanto con Policía Nacional como la Guardia Civil, que son quienes tienen sus unidades especializadas de información, ellos siguen activos, están Sí. trabajando. No todas las causas tienen publicidad, y hay operaciones que están en secreto y todavía se están investigando. En este sentido, se ha avanzado mucho con las unidades nuevas informáticas, porque el yihadismo es un delito que eminentemente en España se está produciendo a redes. La gente está muy equivocada en pensar en que porque hay una mezquita al lado de mi casa, eso es un nido de radicalización. No, no, la gente es gente que además que ha nacido en España, que está Sí. perfectamente integrada, y por vía de las redes sociales o por vía de Internet, además buscando a estas personas que son más vulnerables, que tienen esas carencias personales y que pueden ser manipulables, los manipulan para que sean lobos solitarios y auténticos Sí. kamikazes, que son un auténtico peligro para la ciudadanía. Jorge, ese es el perfil que nos decías, y en más de una ocasión también hemos escuchado a Policía Nacional y Guardia Civil que nos habla de él. Jorge, muchísimas gracias por hacernos un hueco y atendernos en esta tarde. No, gracias a vosotros, y sobre todo decir que hay tranquilidad, se está trabajando, y sobre todo creo que se está trabajando, que es importante, que es descabezar quienes están trabajando desde fuera, Sí. que se corten esas vías de información para que lleguen, porque no nos valen coger los lobos solitarios. Lo que tenemos que coger es cortar los métodos y cortar Sí. a los cabecillas que están fuera de España operando para los yihadismos, y para que esto se corte, como se hizo con ETA, atacar la cúpula y atacar a la raíz del problema,
y eso es lo que estamos haciendo los juzgados cada vez pues con estas acusaciones especializadas, sentando a los dirigentes, cortando los métodos y criminalizando toda acción que sea susceptible y sobre todo, como decíamos, las redes sociales, que muchas veces llega por ahí y a través de Internet. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos también un vídeo preparado. Enrique. Sí, además de lo que decía Jorge y de estos datos que nos daba, también hemos hablado con un profesor de la Universidad Internacional de La Rioja que nos daba detalles sobre el nuevo terrorismo. Dicen que se adapta a cada paso que avanzamos y a cada momento que vivimos. Escuchen. Terrorismo yihadista, según este experto, sigue muy vivo. Sigue estando presente y sigue alentando el que diferentes actores, muchas veces que no están dentro de la organización, pero que son fieles y que comparten la lucha de la organización, actúen en distintos países. Lo que tienen es la capacidad de seducción y la capacidad de movilización de determinados individuos en muchas zonas diferentes del planeta. La pregunta es obligada, ¿seguimos siendo objetivo? Sigue siendo un objetivo, sin ninguna duda. También es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en España en concreto, llevan realizando una tarea de prevención eficaz, rigurosa, muy exitosa, y que tenemos un número de operaciones, un número de detenidos anuales muy elevado. Por esto prevenimos muchos posibles errores. Le preguntamos también por el nuevo terrorismo, el vinculado a otras facciones, sectores e incluso países. Ahora, la manera en la que Rusia ha intervenido en asuntos de otros países ha sido de maneras indirectas. Es decir, por ejemplo, a través de ciberataques, hackers contratados que lesionan, que roban datos, pero no hemos tenido una intervención terrorista en sentido estricto directa. Ahora dice el terrorismo muta y se adapta a cada momento en el que vivimos. Su éxito, si podemos denominarlo así, es que tiene resiliencia, es capaz de modificar su modus operandi, su estrategia, sus objetivos. Sigue siendo una amenaza totalmente activa. Una amenaza que sigue viéndose en Europa y ha dejado su sello en los últimos meses. Un resumen, Enrique. Hablábamos de todas estas operaciones que se han llevado a cabo y lo importante, y recordaba ese tipo de perfil, nos decía Jorge Piedrafita, perdón, sobre todo a través de las redes sociales. Los lobos solitarios y en las redes sociales el adoctrinamiento que tiene este tipo de personas. Insistimos, y lo ha dicho el abogado en esta conexión que hemos tenido, que se está trabajando bien desde la Audiencia Nacional y hay más juicios de los que podemos llegar a pensar, que no porque hayan pasado esos grandes atentados, desgraciados atentados, recordemos el 11M en España y después en París, en Alemania y en otros puntos de Europa, vamos a tener o tenemos que bajar la guardia. En España, insistimos, seguimos en alerta antiterrorista nivel 4, que eso es un riesgo no muy alto, pero sí alto. Gracias, Enrique, por todos estos datos.